al abrigo de Dios, morará bajo sombras de amor, sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Bienvenidos un día más aquí a Bajo su Abrigo, en este tercer programa, hablando de que solo somos un pueblo bajo su abrigo. Y hemos estado ya en dos programas anteriores con dos invitados de raza gitana, si así se puede decir, con Paco Correas para los amigos y Pepe Nieto también. Ellos nos han dado el punto de vista histórico del pueblo gitano respecto a su consideración por esta patria, históricamente hablando, pero hoy va confluyendo todo al punto neurálgico, central, importante, interesante, donde vamos a ver que realmente ha sido Cristo el que ha unificado. Hemos hablado de la persecución, hemos hablado de esas pragmáticas que hacían que el pueblo gitano fuera visto con malos ojos, hemos visto esas leyes ya más modernas, donde eran perseguidos, incluso instrucciones a la Guardia Civil. Hemos visto las fechorías y atrocidades que se les hacían, cómo se les cortaban las orejas, solo por ser gitanos, se les llevaba a galeras. Recuerden esas películas donde se ven como hay esclavos maltratados, iban a remo, a remar, no habían como hoy buques con motorización, pero sí surcaban los mares por todo lugar, y ahí no solo esclavos o delincuentes, sino también gitanos, solo por el simple hecho de serlo. Es verdad que hay una lacra histórica, tuvimos la gran bendición de poder orar, de poder pedir perdón, perdonar y ser perdonados. Y eso es bueno en el aire, en el clima espiritual, para que no haya nada que retenga el fluir del Espíritu de Dios. Nosotros solo somos una muestra de dos pueblos, yo pueblo castizo, castellano, ellos gitano, pero en representación, simbólicamente, tiene su efecto. Hoy concluimos, como digo, en esta serie de programas, llegando a la cruz. Es la cruz lo que marca la diferencia. Yo quiero leer en Efesios 2, me parece de suma importancia, no solo para el pueblo judío y el pueblo gentil, sino ahora para España o cualquier nación gentilicia y el pueblo gitano, que es el tema que nos trata. Se puede, por supuesto, acoplar a cualquier otra raza, nación. Dice en Efesios 2:12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, me parece para subrayar, alejados de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa. Así estábamos no solo los gitanos, sino también muchos de nosotros, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, ese es el día de hoy que queremos enfatizar, pero ahora, en Cristo Jesús, sin Él no, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Fíjense, pueblos divididos, pueblos perseguidos, perseguidor, perseguido, ahora se unen, como Pablo perseguía a la iglesia cristiana, pero en Cristo Jesús, en el encuentro con Jesús, se unió a la iglesia cristiana. E incluso los primeros cristianos temían al principio unirse a Pablo. Así nos dice aquí, Él es nuestra paz, nuestra reconciliación, que de ambos pueblos hizo uno. Y qué importante que ahora no hay payo, no hay gitano, no hay judío, no hay griego, no hay nigeriano, no hay latino, todos somos en Cristo uno. Hizo un pueblo derribando la pared intermedia, el muro de separación, aboliendo en su carne, el precio lo pagó Jesucristo, abolió en su propia carne. Abolir es dejar sin efecto, derogar. Abolió en su carne las enemistades. Gloria a Dios, aleluya, que ya no hay enemistad, que no tenemos por qué mirarnos de reojo, ni por encima del hombro, ni desconfiar. Es verdad, en Cristo
fuera de Cristo las cosas pueden ser diferentes, pero abolió en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando entre ellos las enemistades. Qué bonito, qué maravilloso. Hoy vamos a hablar de esa cruz. Hoy vamos a hablar de lo que Cristo ha hecho en ambos pueblos y cómo lo que antes no se podía unir, ahora ya está en Cristo unido. Y podemos decir, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Seamos uno. E incluso hablo al pueblo gitano y hablo al pueblo castellano. Seamos uno. Mire a sus hermanos con amor. Mírelos a través de los ojos de Jesús, que Él nos ama a todos. Mire lo positivo de los demás. No nos importe el color de la piel, las distinciones físicas, fisiológicas. Seamos un solo pueblo. Doy la bienvenida una vez más a Paco Correas. Bienvenido, Paco. Que el Señor te bendiga. Gracias por estar aquí. Y también a Pepe, a José Nieto. Pepe, a los amigos. Dios te bendiga. Y hoy Pepe trajo aquí a la mesa un libro que les quiero presentar a partir de este momento. ¿Cómo lo pronuncias tú? Enveo Emajaro Lucas. Bueno, pues el Evangelio según Lucas, no sé si se ve, pero vamos a poner a disposición de aquí de este programa no sé si hay pueblo gitano que nos siga, 3 libros como este, totalmente gratuitos, pero hay que haber estado un poco atentos a la serie de programas, porque en uno de ellos se dijo cuál era la virtud más notable del pueblo gitano cuando empezó a entrar a España, en qué se caracterizaba, qué era lo que mejor se le daba, y aquellos 3 primeros que llamando al 968 35 30 30 o 968 35 30 33, aquellos 3 hermanos televidentes que llamen y nos digan en qué eran fuertes, qué se les daba con preferencia, en qué tenían un talento natural, los gitanos primeros que vinieron, aunque eso ya se habló, que se mantiene al día de hoy, ¿no? En qué era su punto fuerte, tendrán el obsequio, solo tendrán que pasar a recogerlo por aquí, por los estudios de este plató, y podrán llevarse perfectamente ese libro gratuito. Gracias, Pepe, por esa aportación. Y bueno, llegamos a la cruz, así que tenemos ahí el campo que ha hecho Cristo, vimos la persecución, esa persecución afortunadamente ya no está, puede quedar algún residuo, algún mal concepto, prejuicio, pero afortunadamente no hay una persecución. ¿Qué ha hecho la cruz? ¿Qué ha hecho Cristo cuando aquí nos dice que ha abolido en su propia carne las enemistades? ¿Podemos verlo ahora con ojos espirituales? ¿Podemos ahora disfrutar de la unidad? Básicamente lo que ha hecho la cruz ha sido reconciliar. Podríamos resumir toda la obra del Señor Jesucristo con respecto al trato interpersonal entre el pueblo payo español y el pueblo gitano español. Lo que la cruz ha hecho básicamente ha sido servir de puente para que 2 pueblos que estaban separados culturalmente, pues esta cruz ha posibilitado que hoy día pues haya una interculturalidad, una interrelación, que haya una mano tendida del pueblo gitano hacia el pueblo payo y viceversa también. El pueblo payo también ha tendido una mano hacia el pueblo gitano, y buena prueba de ello es que nosotros 2 estamos aquí esta mañana contigo, que no eres gitano, y en fin, nadie de esta emisora son gitanos. A los hechos me remito. La cruz básicamente ha servido para reconciliar. Yo podría resumir todo el conglomerado de la obra redentora del Señor con respecto, y centrándonos en lo que tú acabas de decir, al trato del payo gitano español. Para mí ha servido para reconciliar y para restañar quizá viejas heridas. Muy bien. ¿Vale? Básicamente eso, Pepe. Muy bien. Sí, la sangre de Cristo Redentora no solamente ha sido salvadora de nuestras almas, no solamente ha servido para perdón de nuestros pecados, no solamente ha servido
para también escribir nuestros nombres en el libro de la vida, sino también para derribar viejos muros que se levantaron, como ha contado la historia de nuestro hermano Paco desde el primer episodio de este primer programa, muros que se levantaron por leyes, por cultura, por desconocimiento, se levantaron muros que por años hemos sufrido una división, pero gracias a Cristo esos muros han sido derribados. Han sido muros más fuertes y más poderosos que los muros de Jericó. Y este viaje, o en este momento, no fue un Josué que lo derribó, sino la persona, el Hijo de Dios. Luego, como dice en Hebreos, si ahora Dios, habiendo hablado muchas veces y muchas maneras por los profetas en este tiempo, ahora Dios nos habla por el Hijo, Jesucristo, y envió a su Hijo, entre otras cosas, para derribar una barrera fuerte, grande, inmensa, y pagó un precio, y es la cruz del Calvario. Y entonces, en ese momento, se rasgó el velo, y no solamente la división entre los sacerdotes, que ahora todo el mundo puede pasar al reino, o sea, a la presencia de Dios, donde está la gloria, donde está la Shekinah, sino mucho más. Ahora el velo también del racismo se ha rasgado. Y ahora de ambos pueblos hizo un solo pueblo. Por eso dentro de su iglesia genuina, esos muros están totalmente derribados. Cuando uno tiene un encuentro personal con Cristo, todos esos muros, entre ellos, por el programa que estamos emitiendo, es el muro del racismo, son derribados y no caen ni a un lado ni hacia otro, sino que son hundidos en la profundidad del amor, que cubre multitud de defectos, multitud de verdad, multitud de razas, colores, tribus y lenguas. Y ahora vemos a cada hermano a través de la sangre de Jesucristo. Amén, esa es la teoría, eso es a lo que aspiramos. Creo que el hecho de hacer este programa es un poco quitar, cuando se tira un muro, pues queda un poco la rebaba, digamos, ¿no? Queda un poco el escombro, el ladrillo, queremos meter la pala, quitar el escombro y con la maceta ir quitando lo que ha quedado ahí de ladrillo, pero todavía queda un trabajo que hacer, no cabe duda, ¿no? Pero creo que estamos abriendo esa brecha y marcando un camino. Para ya concluir, ya diciendo, vamos a orar, vamos a resolver, pero ¿qué atisbos todavía se pueden ver en un pueblo y otro pueblo? Porque es verdad que culturalmente a lo mejor el gitano se siente más cómodo en una iglesia donde mayormente se integran gitanos. De hecho, en una cangrí, se llama en romano. Cangril. Cangrí. Bueno, yo lo he visto. Nosotros, por ejemplo, en la iglesia que yo pastoreo, hemos tenido presencia intermitente por etapas de pueblos gitanos, pero por lo que sea, y han estado bien, y a lo mejor se han restaurado, pero por lo que sea, en el pueblo Cangril, pues... No, el pueblo no, Cangrí es iglesia. La iglesia, vale, pues han estado mejor, han estado allí mejor, ¿no? Y al contrario también, hablábamos a micrófono cerrado en Sí, nuestro programa, sí. que en algunas ocasiones castellanos, payos han estado en iglesias Sí. vuestras y se han encontrado, aunque también hay iglesias mixtas, ¿no? Sí. Incluso, bueno, ahí en Cueva de Almanzora, donde pastoreas tú, hasta de habla inglesa, hasta ingleses, extranjeros, con gitanos y con payos, ¿no? Pero hay un camino que recorrer, aunque hay un respeto, si uno se siente mejor en una cultura afín, pues eso es totalmente respetable. Pero ¿cómo veis el panorama actual? Siendo autocríticos y no censurando, pues no es censurable, o sea, pero ¿cómo veis el panorama? ¿Queda todavía escombro que quitar? ¿Estamos intentando hacerlo en este programa y hay un trabajo que hacer? Hombre, todo es mejorable, indudablemente. Siempre hay que ser un poco autocrítico, porque eso nos va a ayudar a hacer las cosas mejor. En el momento que tengamos un sentimiento de complacencia, dejaremos de trabajar. Claro. Entonces no, hay que ser autocríticos y siempre intentar mejorar en todos los aspectos, ¿vale? Como digo, si hemos tendido una mano hacia el pueblo payo, que en vez de una que sean las dos. Muy bien. Y el corazón y el alma, para poder atraerlos hacia nosotros y en el polo opuesto también, que haya pues esas dos manos tendidas, borrando todas las heridas del pasado, sabiendo que somos gente civilizada, gente que vivimos en el siglo XXI
y que afortunadamente todas esas cosas que yo contaba en los programas pasados, valga la redundancia, han pasado. Claro, Pero quiero que me permitas, hermano Ambrosio, claro que sí. decir algo, porque hay un texto en la palabra que yo me identifico mucho con ese texto, me identifico mucho, que es el texto que está en el libro de Ezequiel, el capítulo 16, versículos del 4 al 6, porque en todo lo que yo conté en los programas anteriores, era así, que el pueblo gitano era un pueblo marginado, un pueblo desechado, sin patria, sin bandera, y que nadie daba un duro por nosotros, éramos la lacra social. A los niños se les asustaba diciéndole que viene el gitano, ¿vale? Y cuando una persona va mal vestida le dicen, pareces un gitano. Entonces hay un versículo en la Biblia, que yo os lo voy a leer, que estoy seguro que lo conocéis, que dice así, capítulo 16 de Ezequiel: y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas, ni hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida en el día que tú naciste. Y dice el Señor, pero pasé yo junto a ti, ¿vale? Y pasé yo junto a ti y te vi sucio en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres dije, vive. Sí, te dije, vive. Cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Esto que acabo de leer evidentemente es referido a Israel, ¿vale? Es una profecía de Israel, pero algo así también nos pudo pasar a nosotros, porque Dios nos vio y ya no hablando del maltrato, sino como pueblo, nos vio que no había quien se compadeciese de nosotros, que fuimos arrojados sobre la faz del campo con menosprecio de nuestra vida, pero pasando Él junto al campo, nos vio y fue movida a misericordia, nos dijo, quiero que vivas. Gloria al Señor. Amén. Entonces, Dios quiso que durante la reforma del siglo XVI en Alemania, las palabras de un escritor y un reformista que todos conocemos, alemán, y los escritos de Martín Lutero, pues quiso Dios que eso recorriese toda Europa en el siglo XVI. Y así, todos los que hemos estudiado un poquito de historia eclesiástica sabemos que se levantaron grandes reformadores. Por ejemplo, en Suiza se levantó el gran Ulrico Zwinglio, estoy seguro que lo habéis oído nombrar. En Holanda se levantó Enrique Zutphen. En Inglaterra Juan Knox, que no he oído hablar de Juan Knox. En Escandinavia, en Países Bajos, hasta llegar a Francia. Y ahí ya un poquito empieza nuestra singladura cristiana. Porque en 1914 se organiza en Springfield, Missouri, Estados Unidos, la iglesia conocida como las Asambleas de Dios, que todos la conocemos, las Asambleas de Dios. Y de allí salen misioneros, pues para todo el mundo. Y de esa partida de misioneros hubo una que llegó hasta Francia. Y el día 20 de febrero de 1921 nace en un pueblecito francés llamado Trefiagat un hombre que lo ha supuesto todo para nosotros, cristianamente hablando. Se llamó Clement Lecossec. No sé si tú lo has oído nombrar, a Clement Lecossec. Este hombre era hijo de un pescador mutilado de la Primera Guerra Mundial. Clement Lecossec conoce el Evangelio a la edad de 14 años, en 1935, en una reunión de las Asambleas de Dios y decide allí, en esa edad y en ese momento, entregar su vida al Señor, teniendo años más tarde un llamamiento especial de parte de Dios para predicarle a los gitanos. ¿De acuerdo? Entonces, en 1952, cuando él tenía 31 años, él comienza a predicar a los gitanos en la ciudad francesa de Brest. Hace ahora, en este año, 50 años, en el año 1965, pues un grupo de varios gitanitos españoles, jóvenes, incluso más jóvenes que nosotros, más jóvenes que yo, pues partieron a Francia a lo que hace todo el mundo, a la vendimia. Estos eran nuestro hermano Jaime Díaz, el hermano Emiliano, de bendita memoria, que ya está en la presencia del Señor, el hermano Manolo, el hermano Marido, el hermano Juan Castro, el hermano Lari, el hermano Joselito. Estos fueron a Francia y allí pues ellos estuvieron trabajando un tiempo. Ellos notaron que a cierta hora de la tarde el Evangelio reformado no se conocía en España, a nivel gitano. Claro.
Ellos notaron que a cierta hora de la tarde, cuando ya la tarea laboral terminaba, pues un grupo de algunos gitanos acudían a una improvisada chabola en donde un payo francés, Clement Le Cossec, les estaba predicando la palabra, el Evangelio, ¿de acuerdo? Entonces, enseguida el Señor tocó sus corazones, les impactó a estos 7 hermanos, les tocó de una forma poderosa y en ellos se encendió un fuego tremendo. Entonces, enseguida, cuando terminó la época de la vendimia, estos hermanos regresaron aquí a España, siendo la mayoría analfabetos, todavía con sus costumbres, pero con el fuego encendido en el corazón, algunos fumando, algunos todavía incluso se emborrachaban, ¿vale? Pero Dios había encendido en ellos una mecha, y esa mecha rápidamente prendió, porque estos hermanos empezaron a distribuirse por España, y por ejemplo, mira, tengo datos de que el hermano Jaime Díaz, la primera iglesia que predicó y donde se fundó la Iglesia Evangélica de Filadelfia fue en Balaguer, ¿vale? En la provincia de Lérida. Allí fue la primera de España, también en Barbastro y en Monzón, provincia de Huesca. El hermano Emiliano, según los datos que yo tengo, predicó en Bilbao, en Santander, en Santoña, en Aranda de Duero, en Soria y en Valladolid. O sea que se iba expandiendo el Evangelio. El hermano Manolo se quedó de pastor en Santander. El hermano Marido predicó en Zaragoza y en Alcañiz. Juan Castro en Sabadell. Y el hermano Lari y el hermano Joselito, ellos esparcieron el Evangelio por toda Andalucía. Y así comienza, hace 50 años, la tarea colosal y gigantesca de la conversión del pueblo gitano al Evangelio. Así es como echamos a andar. Entonces Dios se ha acordado de nosotros, Claro que sí. hermano mío, pero se ha acordado para bien. Aunque el mundo nos olvidó, aunque el mundo nos quiso exterminar y nos maltrató, Dios se ha acordado de nosotros. Gloria al Señor. Y ahora se cumple en nosotros otra bendición tremenda, maravillosa, como dice en Oseas: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada llamaré amada, y el lugar donde se os dijo, se los dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Claro que sí. Yo creo que ha sido un milagro muy poderoso el que el Señor ha hecho con nosotros, porque el milagro de lo que estamos hablando primero tuvo que pasar por la conversión. Tuvimos que convertir a este pueblo un poco asilvestrado, ¿vale? Convertirlo al Evangelio. La palabra del Señor, en muchos casos, a muchos les ha servido como libro de texto para poder aprender a leer y a escribir, porque había un nivel de analfabetismo muy grande en el pueblo gitano. Residuo histórico. Claro, entonces, ancestralmente el pueblo gitano, cuando los niños tenían 12 o 13 años y entraban en la edad laboral, rápidamente a trabajar. Claro. ¿Entiendes? Y esto, la palabra del Señor ha servido como libro de texto para que muchos empiecen a tener contacto con las letras a través de la Biblia. La Biblia ha sido nuestra compañera de viaje. La palabra del Señor ha sido la que nos ha iluminado, la que nos ha guiado. Y la que ha hecho posible, eso que tú decías, de que las viejas heridas se vayan cerrando y que nos ha enseñado la palabra del Señor, que hay que saber perdonar y hay que saber ofrecer perdón, porque se han cometido errores por ambos bandos. Claro. Nosotros hemos cometido errores al clasificar al pueblo payo como nuestro enemigo, y el pueblo payo también ha cometido el error de clasificarnos a nosotros como algo marginal y algo a evitar. Entonces, ha sido el Señor, ha sido la cruz, como yo decía al principio de mi intervención, la que el Señor Jesús, como sumo pontífice y constructor de puentes, de una mano ha tomado al Padre y de otra mano nos ha tomado a nosotros. Y cuando digo nosotros, digo al pueblo gitano y al pueblo payo, de toda cultura, de toda raza, de toda tribu, de toda nación, y todos juntos hemos echado a andar como un solo pueblo, y espero que sigamos así pues todo el tiempo que sea necesario. Hay algo, por tanto, muy claro y muy nítido, y es que la cruz es el punto de reconciliación, y que gracias a ese avivamiento, además fue un avivamiento notable, que el pueblo gitano actual creyente, que es bastante numeroso, hay que decirlo, son miles, ¿hay censo aproximado? Sí, se calcula que hay aproximadamente entre 100 y 120.000. Que son Más de bastantes. 700 iglesias, ¿verdad? Sí, más de 700 iglesias y rozando los 4.000 predicadores. Somos la fuerza evangélica más fuerte que existe en España a día de hoy. Ajá. De hecho, pues, por ejemplo, para la religión evangélica se ha pedido vuestro apoyo, porque somos uno, y se ha dado, y creo que con bastante, precisamente hicimos un programa recientemente aquí, con bastante responsabilidad. Pero lo que quiero decir es que es la cruz, ha sido el conocimiento de Cristo lo que ha abolido, y se cumple la palabra, las enemistades.
de otra manera nos hubiera ido, ¿verdad? Si aquel Clement en Francia no hubiera hecho la obra que hizo, esos primeros jovencitos no hubieran sido impregnados del amor de Dios, y cómo el amor de Dios cambia, torna las cosas, Pepe. Yo estoy, la verdad, maravillado viendo la obra del Espíritu Santo sobre este programa, de cómo ha ido enlazando Dios, de alguna manera, todos los textos y todas las palabras, hilvanando, ¿verdad?, la costura de este programa, con una costura perfecta, buena y resistente, tocante a las dos culturas, uniéndolas. Y el texto que has usado, yo no me pensaba que iba a usar ese texto para comenzar. Y viendo, digamos que sumando los 3 programas que llevamos, contando con este, hablando de cómo la historia del pueblo gitano, viendo todas las calamidades que hemos vivido, las circunstancias, las adversidades, y sumando todo lo que se ha dicho en estos programas, yo meditando todos estos días en la presencia del Señor y sobre lo que quería decir en este programa, hermano Paco me ha sorprendido para bien de cómo el Espíritu Santo lo ha tomado, porque digamos que lo que quiero decir a continuación, después de toda la lacra que hemos llevado hacia atrás, es otra suma más a lo que quiero decirles, porque veo que nuestro pueblo ha sido un pueblo especial. Puedo decir como José del Antiguo Testamento, que lo que el pasado, las circunstancias, las adversidades pensaron para mal, Dios lo ha hecho para bien. Y ahora, tomando el texto que hemos iniciado, que hemos leído en Efesios capítulo 2, verso 11, yo quisiera leer también, porque quiero aplicarlo. Dice así: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eréis llamados en circuncisión por la llamada circuncisión hecha en mano de la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo un solo pueblo, derribando la pared intermedia de separación. Bien, tomando como este texto, este espíritu que el apóstol Pablo, permitirme, sobre todo al pueblo payo, con cariño lo digo, permitidme, pero veo que hay un especial trato que hemos vivido a raíz de este texto. Yo quiero leerlo para que así no se me pierda nada, porque creo que el pueblo gitano, frente al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, nos ha tocado una parte muy especial, al igual que María cuando estaba sentada a los pies de Jesús, escuchándolo. Vino Marta para reclamar la presencia de María, pero Jesús le dijo: Marta, María ha escogido la mejor parte. Digo esto trayendo el pasaje que he estado leyendo para que vea mi pueblo las bendiciones que en esta hora se refleja en este texto, y créeme que es mucho más de lo que la palabra claro, sí, ha hecho, o sea, mucho más, porque la obra del Espíritu Santo sigue trabajando en nuestras vidas. Y a raíz de este texto, Pablo en este pasaje trae a memoria la condición de los gentiles que vivían antes sin conocer a Cristo, todo lo que Dios hizo a los gentiles, como hoy nosotros también participamos de estas promesas, de estos versículos que Pablo ha traído a memoria. Acordaos que en otro tiempo nosotros también vivíamos sin Cristo, sin esperanza, sin fe, ¿verdad? Pero hoy, tomando referencia en mi pueblo y tomando el sentido de este texto y trayendo a la memoria los más de 500 años de historia que el hermano Paco ha expuesto en este programa del pueblo caló cristiano, yo digo ahora: acordaos que en otro tiempo los gitanos, cito lo que dice Pablo, que en aquel tiempo estabais alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. Pero ahora en este especial yo añado, y es que en el pueblo caló, que no tenía nación,
ahora en Cristo nos ha hecho una nación santa Amén. y ciudadanos del reino de los cielos. Éramos un linaje despreciado, como ha dicho el hermano Pablo, Paco. Y en Cristo nos ha hecho linaje escogidos por Dios. Y nosotros que en otro tiempo se nos prohibió hablar nuestra lengua, ahora en Cristo tenemos en nuestros labios la palabra de Dios, que es viva y eficaz por medio de ella, que Dios creó las cosas y las sustenta con el poder de su palabra. Y no solo eso, como dicen en 2 de Corintios, como si Dios rogase por medio nuestro, a través del pueblo gitano también, Dios usa su evangelio para hablar a los hombres reconciliados con Dios. Acordaos que en otro tiempo nos prohibieron vestir nuestras vestimentas, nuestras ropas, pero ahora de Cristo estamos revestidos, de justicia, de paz y de misericordia. Hacer memoria que nosotros, pueblo nómada, que más de 500 años ninguna nación nos ha adoptado como hijos, pero ahora a los que reciben a Cristo, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Digo pues, nosotros que en otro tiempo éramos por naturaleza maldecidores, por medio de Cristo ahora anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ahora, algo que nunca tuvo mi pueblo nunca tuvo sacerdote que intercediera por otro tiempo por ellos. Pero ahora tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, a Jesús. Claro que sí. Y ahora podemos acercarnos, como dice Hebreos, confiadamente ante el trono de la gracia, porque tenemos un fiel y sumo sacerdote que sabe compadecerse de nuestras debilidades. Mi pueblo Caló, que nunca tuvo ni trono ni rey, ahora tenemos a Jesús, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Solo puedo terminar con las palabras que el apóstol Pedro dijo: mas al Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco del pasado, Él mismo os perfeccione, afirme, establezca. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén, obviamente, amén. Bueno, pues haciendo un pequeño inciso, ese evangelio que llegó al pueblo Caló, lo tenemos aquí, lo tenemos en Caló, además por si es más una obra de coleccionista, quizá a muchos hermanos gitanos les puede interesar y difícil de entender para un profano, pero bueno, es un evangelio según San Lucas. En Caló pueden llamar y contestar a esa pregunta que hemos hecho hoy, y hay 3 ejemplares para esas 3 llamadas que primeramente den con la respuesta correcta en qué eran fuertes los primeros gitanos que vinieron a España. Se ha mantenido ese don, ese talento natural, pero qué era, en qué se caracterizaban, por qué eran conocidos, y eso pues desató también un poco de celos al pueblo de aquí, de esta nación. Si me permite, sí. Este libro se escribió en el 1843. Ajá. Y es de un misionero llamado Jorge Bron, que vino de Inglaterra, digamos de la sociedad bíblica, que fue enviado porque era polifacético en el sentido del lenguaje, sabía muchos idiomas. Entonces lo enviaron a España para que predicara el evangelio y repartiera Biblias. Y se maravilló ya en Inglaterra del pueblo gitano. Digamos que Dios puso ese amor especial para el pueblo. Y cuando vino a España, aparte de compartir la palabra y estar predicando en España, él entró por Portugal y se juntó con el pueblo gitano. Los gitanos le llaman Jorgito el inglés. Y él se congració con ellos. Y en amor a los gitanos escribió Lucas en Caló. Muy bien. Pues aquí tenemos 3 ejemplares. Recuerden, 96830, se me fue de la cabeza, 3030 y 353033. Ahí lo pueden conseguir con un poquito de repaso, recuerdo de cuál era el don, el talento del pueblo gitano. Seguimos en la cruz, seguimos en lo que Dios ha hecho. Hubo un avivamiento con la iglesia de Filadelfia tremendo, precioso, hasta el día de hoy. 700 iglesias hay en España, un número importante, interesante, miles de creyentes, sigue avanzando la obra. Ya Dios nos ha dado unos ojos de amor para vernos ambos pueblos. Yo tengo muy buenos hermanos y amigos de vuestra raza, y me imagino que vosotros, aparte de mí, y espero ser buen amigo, pues tenéis otros buenos amigos también de mi raza. Gloria a Dios por ello, ¿verdad?
cuán diferente hubiera sido si ni en nuestro pueblo y en vuestro pueblo no hubiera estado ahí Cristo presente. La culpa, hermano Ambrosio, la tienen los prejuicios. Como bien dice la palabra, es un prejuicio. O sea, se juzga antes de conocer. Y eso en gran medida está causado por las apariencias, ¿vale? Las apariencias muchas veces engañan. Claro. Por no decir todas. Yo quiero hacer 2 preguntas con trampa, ¿vale? Para que veamos lo que son, a dónde nos llevan las apariencias y los prejuicios, ¿vale? Mirad, yo quiero hacer una pregunta, no sé qué cámara es la que yo me tengo que dirigir, si es esa. Yo quiero hacer una pregunta para que veamos lo que son las apariencias a la audiencia. Vamos a ver. Si conocierais a una mujer embarazada que padece de sífilis, que tiene 8 hijos ya, ¿vale? Y 3 de esos 8 hijos son sordos, 2 ciegos y uno de ellos con retraso mental, ¿vale? O sea, la situación es un poco dantesca. Aunque los cristianos, yo desde el minuto 0, por la palabra del Señor, entiendo que el aborto no se debe de practicar, para un inconverso que hoy se debate en el Congreso la ley del aborto, ante una situación, ¿ustedes qué recomendaríais? ¿Que abortara o que no abortara? Lo dejo ahí un momentín. Bueno, pues a los que han dicho que sí, que abortara para evitar males mayores a esta madre, les doy la enhorabuena, porque acaban de asesinar a Ludwig van Beethoven. Pero no es una enhorabuena, realmente. Sí, entre comillas. Eso es la apariencia, es lo que aparenta las cosas. Y ahora os quiero hacer una segunda pregunta. Se va a elegir al nuevo líder mundial. Tenemos la oportunidad de votar nosotros por él. Y hay 3 candidatos, ¿vale? A continuación os voy a presentar algunos hechos conocidos en la vida de estos 3 candidatos. Candidato 1, para líder mundial, ¿vale? Ha sido asociado con políticos corruptos, consulta a los astrólogos, tuvo 2 amantes, a una de ellas la maltrataba, fuma y toma entre 8 y 10 martinis al día. Ese es el candidato número 1. Es toda una joyita. Candidato número 2. Ha sido despedido en 2 ocasiones de su trabajo. Duerme hasta el mediodía. Consumía opio en la universidad y todas las noches toma una botella de whisky entera. Es una persona que padece de obesidad y es conocido por su mal temperamento, mal carácter y agresividad. Candidato número 2 para ser el nuevo líder mundial. Y candidato número 3. Es un héroe de guerra, condecorado, con la más alta condecoración de su país. No come carne porque es vegetariano, no fuma y toma cerveza, pero muy ocasionalmente. No se le conocen relaciones extramaritales. Respeta a las mujeres, ama a los animales y es muy reservado. Aparentemente, ¿a cuál de estos 3 votaríamos? Hombre, no, para no equivocarnos, al tercero no, aunque parece que sí. Bueno, porque lleva trampa. Os voy a decir quién es cada uno. Candidato 1, el que yo decía que ha sido asociado con políticos corruptos, que consulta a los astrólogos y demás. Ese fue Franklin Delano Roosevelt, que es una persona que fue expresidente de los Estados Unidos, ganó 4 veces las elecciones presidenciales en Estados Unidos y fue vencedor de la Segunda Guerra Mundial. Candidato número 1. Candidato número 2, el que fue despedido varias veces de su trabajo, que tiene más carácter, duerme hasta el mediodía, pues ese fue Winston Churchill, ¿vale? Y este fue nombrado 2 veces como primer ministro de Inglaterra y junto con Roosevelt, el anterior, ganó también la Segunda Guerra Mundial. Y el angelito, Aparente angelito. el tercero, ¿vale? El que hemos dicho No se asusten mucho. que es un héroe de guerra, que fue No sea un condecorado, Hitler. que fue Adolf Hitler. Podemos ver cómo las apariencias no siempre nos dicen la verdad. Claro. Entonces, vemos una persona vestida de una forma muy peculiar, con una cultura muy diferente a la nuestra, con una lengua distinta a la nuestra. Y todo lo diferente crea desconfianza. Pero hay que conocer a las personas, hay que tratarlas, hay que convivir con ellas. Como el dicho popular que dice, ¿conoces a fulano? No. O sí, ¿le has tratado? No, pues no le conoces. Claro. Entonces, al gitano hay que tratarle, hay que convivir con él. Sabemos que hay siempre lacras, lo mismo que en nuestra sociedad, en la vuestra también, hay lacras, hay focos marginales de delincuencia, de narcotráfico, por desgracia, y con eso ya
es una manta que Mancha echan, claro, todo que lo la echan demás. sobre todos nosotros, pero afortunadamente Claro que para nosotros el Evangelio ha tenido un papel primordial. Lo que ocurre es que la sociedad mayoritaria se empeña en martillearnos una y otra vez, porque cuando parece que estamos levantando un poco la cabeza en España, cuando parece que el gitano empieza a ser bien visto en la sociedad, pues aparecen cadenas de televisión haciendo una serie de programitas que flaco favor nos hacen, como por ejemplo un programa que se hizo hace un par de años, que yo de verdad que desprecio ese programa, que es Palabra de Gitano. Porque yo, como gitano, Pepe, yo no sé tú, pero yo no me identifico con lo que sale ahí, en absoluto. Estamos hablando de programas seculares. Claro, programas seculares. Está también este programa que está saliendo ahora, los Gypsy King, que yo tampoco me identifico con lo que está saliendo ahí, porque nos sacan lo pintoresco, lo llamativo, lo singular, y luego hay otro programa que ya es demoledor, que es el de callejeros, que solamente se va a los barrios marginales, Claro. a los focos de droga, porque es lo que vende. Claro. O otro programa que también hacían que se llamaba Comando Actualidad, ¿vale? Van al barrio de las 3.000 viviendas, van al barrio marginal de La Fama o del Polígono de La Paz, aquí en Murcia, pero no sacan al gitano integrado, no sacan al gitano con carrera, no sacan al gitano que vive de una forma normal, como cualquier ciudadano integrado, ¿vale? Y además de todas esas cosas buenas que tenemos el gitano, tenemos a Cristo en el corazón. Claro que sí. ¿Vale? Y con Cristo en el corazón, pues de verdad que da gusto convivir con personas como nosotros, porque somos personas normales y corrientes, que tenemos una cultura, si no hace falta ser gitano, Ambrosio, hermano. Vamos a ver, dime tú a mí, ¿qué conexión hay entre la cultura andaluza? No te hablo de los gitanos, los payos andaluces. ¿Qué conexión hay o qué química hay entre el payo andaluz y el payo vasco? O ¿Tú te catalán, o- imaginas a Arzayus bailando una sevillana? Sería algo ridículo, ¿vale? Porque no, es cuestión de Claro, cultura. claro que sí. Sin embargo, tan buena es la sociedad andaluza como es la sociedad vasca, ¿vale? Por no hablar de los gallegos o de los catalanes con su famosa sardana. Son simplemente cuestiones culturales. Pero se da el vínculo de unidad en la cruz, que el vasco y el andaluz pueden cantar al Señor la misma Eso- alabanza, eso- preciosamente, ¿no? Eso está por descontado. Ya estamos diciendo desde el Como principio une la cruz. que la cruz de Cristo ha sido el punto y final, y el punto de inicio. En Cristo todas las cosas, Son o sea, hechas ha sido una nuevas. revolución, Pepe, ha sido una revolución completa. Ha llegado el Señor a la vida de nosotros, a nuestras vidas. Yo conocí a mi mujer gracias al Evangelio. Si no hubiera sido por el Evangelio, yo no hubiera conocido a mi mujer. Yo soy de Murcia, ella es de Molina del Segura. Y no hubiera habido posibilidad de conocernos. Fue gracias al Evangelio que ella empezó a asistir a una iglesia que se abrió en Molina del Segura. Yo entonces era aspirante a predicador, lo que en nosotros se llama candidato, que tú has pasado por ahí, ¿vale? Y yo empecé a visitar esa iglesia y la vi, y gracias al vínculo del Evangelio la conocí. Claro. Pues nos hicimos novios, ya estamos juntos 31 años, tenemos 3 hijos, y es por lo que decía, tengo mis 2 hijos mayores que están trabajando en empresas muy conocidas, por no hacer publicidad, y al pequeño que lo tengo estudiando bachiller, con perspectiva de que ingrese a la universidad. O sea que somos personas completamente integradas. Mi mujer está trabajando en una empresa también de servicios, en La Opinión, y además de todo eso, luego tenemos la enorme satisfacción de que por las tardes, cuando llega a las 7:30, a las 8 de la tarde, ahí es donde nuestra alma se deleita, Claro. ahí es donde derramamos el alma. Está viniendo a nuestra iglesia una hermanita dominicana que se llama Arlene. Desde aquí, si me está viendo, le quiero mandar un cordial saludo. Es dominicana, es doctora, es médico, ¿vale? Y lleva aquí ya 5, 6 o 7 años. Y desde que llegó a España, juntamente con otra que venía con ella, que a mí no me pilló en la Iglesia de la Fama, se hicieron miembros de la Iglesia de la Fama y están perfectamente integradas. La hermana Arlene lleva el grupo de los niños y trabaja con ellos, y de vez en cuando sube y hace alguna cosa con ellos, algún cante, alguna cosa. Y da gusto, hermano, de ver cómo nosotros, que somos gitanos, la hermana que es dominicana, algunos payos que tengo en la iglesia, somos capaces de estar bajo el mismo techo, profesando una misma fe y siguiendo un mismo hilo conductor, que es el hilo de la fe. Y un respeto, una honra. Eso por encima de maravilloso. todo. Hay un cariño, hay un respeto. Y yo creo que eso solamente hay una persona que lo haya podido lograr. Claro, por supuesto. Solamente una. Porque a pesar de los pesares, el pueblo gitano somos un pueblo
de dura cerviz, ¿vale? Y ha sido muy difícil conseguir ciertas cosas de nuestro pueblo, que si no hubiera sido por el Señor, imposible. En nuestra cultura hay cosas muy negativas y con las que yo no estoy de acuerdo, pero ha sido el Señor el que ha posibilitado ese cambio. Muy bien, claro. ¿Vale? Y esa apertura, porque ha habido un cambio interno y una apertura hacia lo externo. Hemos dejado que lo de fuera entre dentro y hemos permitido que lo nuestro también salga fuera, ¿vale? Con la única intención de mejorar nosotros y al mismo tiempo que se nos conozca. Por eso tú decías al principio que un poco de autocrítica, sí, por supuesto, siempre hay que hacer autocrítica con el fin de intentar mejorar. Claro. Porque si uno no tiene la aspiración de mejorar, si yo me hubiera quedado estancado cuando yo empecé a estudiar la palabra, me hubiera quedado con las primeras nociones del Evangelio, a día de hoy, pues posiblemente no estaría donde estoy. Por supuesto. Hay que ir siempre avanzando, creciendo como cristiano y como persona. ¿De acuerdo? Amén, claro que sí. Pepe, tú también pastoreando una iglesia en Cuevas de la Almanzora, mixta. Yo he estado allí. Has estado allí. Y estuve predicando y no sé si te acordarás. Sí, sí, perfectamente. Y La predicación. me traducía una señora... Era inglesa. Ella era italiana. Ella era italiana. Carmela. Y traducía al inglés, porque Sí, sí, había sí. mucha gente inglesa. Inglesa, sí. Ella italiana, yo español, gitano y traducía al inglés. Sí, sí, sí. sí. que, Increíble, sí. que el cóctel era... ¿Cómo ves tú lo mismo que decía Paco? Cómo el amor, ¿no?, cubre y nos hace uno, ¿no? Ya no vemos a las personas por su raza o por su procedencia, sino somos todos hermanos. Como ha dicho el hermano Paco, solamente eso lo puede hacer Cristo, pero lo ha hecho, en primer lugar, cambiando nuestros corazones. Claro que sí, claro que sí. Internamente. Eso en ambos pueblos lo tiene que hacer. Al venir Él a nuestra vida nos cambia el corazón. Y digamos que los que están en Cristo, nuevas criaturas son. Amén. Las cosas viejas pasaron ya. No solo nos interpone la cultura para el Evangelio. Hemos acogido todo aquello que es de edificación en la cultura, pero sobre todo bajo o el fundamento siempre del Evangelio. Para que, como dice el apóstol, creo que Pedro o Pablo, ¿no?, dice, si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. Entonces, ahora es en Cristo. Lo tenemos como el Hijo de Dios, como lo que es, Amén. como el santo, como el perfecto, como aquel que se entregó a sí mismo. Entonces, ahora esa transformación ha cambiado nuestros corazones. Y al cambiar nuestros corazones, ha cambiado nuestra mentalidad, nuestra forma de ver las cosas, y ahora de ambos pueblos, en este caso, en la iglesia que por la gracia de Dios estoy pastoreando, de diferentes pueblos, porque hay italianos, hay payos, hay españoles, hay gitanos, hay latinos, de todos esos pueblos Dios ha hecho un solo pueblo, y solo lo ha podido hacer la persona de Cristo. Amén. La cruz ha hecho tantos puentes que ahora es fácil llegar al pueblo gitano, Claro. es fácil llegar al pueblo payo, es fácil llegar al pueblo latino, pero por medio del puente de la cruz, el único eficaz que ha podido unir perpetuamente, porque no solamente estamos en esta tierra de paso, o sea, en esta tierra estamos de paso, pero eternamente en el cielo, donde habrá nación, Claro. tribu y lengua para una eternidad. Amén, amén. O sea, los lazos de Cristo, la obra de Cristo ha sido una obra eterna, perenne, continua, en lo cual todos tenemos algo en común, que hemos sido limpiados por la sangre del Amén, Cordero, amén. y todos alabamos al Señor como es digno de adoración y Amén. alabanza. Citabas bien, Pepe, ese versículo de Pablo, pero fíjate que decía, y ya a nadie conozco según la carne. Qué bonito, ¿no? Yo ya no conozco a Pepe, a Paco, ni ellos a mí, según nuestra carne, lo visible. Dice, y si aún a Cristo conozco, tampoco le conozco según la carne. O sea, ahora somos seres espirituales, la sangre de Cristo nos ha limpiado a todos. Tenemos 2 minutitos. Lancen antes de que podamos orar, último mensaje, último... Yo sé que es difícil, pero bueno. Me ha quedado en el tintero. Vamos para allá, vamos para Se allá. me ha quedado algo muy... Porque, ahondando un poco en lo que tú decías de la autocrítica, por desgracia, y esto hay que analizarlo Claro. en todas las iglesias,
todavía quedan focos de, vamos a llamarlo así, de integrismo, ¿vale? Porque ya al comienzo del Evangelio ya hubo un problema interracial en la iglesia primitiva en el capítulo 15 del libro de los Hechos. Porque cuando se convierte Cornelio, que era un centurión romano, por cierto era español. Cornelio era de Santiponcio, provincia de Sevilla, era español. Y Poncio Pilato también era de origen español, ¿vale? Claro que nos faltaba. Sí. Era de un pueblecito de... Eso es mejor no decirlo. De Astorga, provincia de León. Su padre era de Astorga. Bueno, pues... Bueno, pero con Cornelio equilibramos. Bueno, pues hubo un conflicto porque cuando llega el apóstol Pedro, mandado por el Señor allí a donde estaba Cornelio, y le predica el Evangelio y recibe el don de lenguas, se le rompen los esquemas. Porque ellos pensaban que el Evangelio solamente era para el judío. Ahora esto, cuando se entera la iglesia, pues en el capítulo 15 dice que algunos de los que venían de Judea enseñaban a los hermanos que a los gentiles, si querían ser salvos, tenían que circuncidarlos y guardar la ley. Pablo intenta explicar lo que había pasado, Pedro intenta explicar lo que había pasado, que no, y se convoca un concilio. Y en ese concilio dice que se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto, y después de mucha discusión, o sea, hubo discusión, porque decían que no, y ahora dice en el versículo 9, dice: y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles testimonio el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando su fe por sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de ellos un yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos sido capaces de llevar? Entonces, ¿cuál era el problema? Que todavía había en esa iglesia un rechazo hacia el pueblo gentil. Había rechazo, porque ellos eran los privilegiados a quienes les había tocado la lotería de ser el pueblo de Dios, y ellos, si querían integrarse, era como una especie de teoría del reemplazo adelantada, si querían integrarse, tenían que circuncidarse y empezar a guardar la ley judía. Por lo tanto, les rechazaban, ¿vale? Y muchas veces, en nuestras iglesias, Pepe, pues puede pasar algo de esto, porque viene gente de otra cultura, de otro país y de otra religión o de otra denominación, y queremos implantarle el modelo que nosotros tenemos por narices, a la fuerza. Y no es así, esto no tiene que ser así, que mi modelo no es más válido que el tuyo. Tenemos un cuerpo doctrinal común y es el que debe de regirnos independientemente de las culturas, ¿vale? Porque es que hay cosas que contravienen la palabra del Señor. Claro. Entonces, cualquier cosa cultural que contravenga la palabra del Señor, tenemos que elegir o cultura o palabra. Si queremos estar con nuestra cultura que va en contra de la palabra, seremos cualquier cosa menos iglesia. Entonces llega el momento de elegir, desechar lo que no interesa y quedarnos con la palabra. Claro. ¿Vale? O evangelismo o gitanismo. O gitanismo, o latinismo, sí, exactamente. O españolismo, o llámele como quiera. Entonces, este problema que estamos teniendo en las iglesias de hoy en día no es nuevo, no es nada nuevo, es algo... y ya más veces, aparte de que sea cuestión doctrinal, es más cuestión ministrativa. Muy bien. Hay iglesias en las que no dejan llevar pantalones, las que no dejan que las mujeres se pinten, iglesias en las que obligan a llevar velo, iglesias en las que no se permite llevar velo y cosas semejantes a estas. Claro. Y estas cosas, y ya termino, más que unirnos, o sea, el milagro más grande que ha sido unirnos, que lo ha hecho Cristo, nosotros con nuestras normas, con nuestros dogmas, con nuestra cultura, estamos imponiendo al pueblo algo que nos está separando. Bueno, pero aquí, y ya me avisan que estamos fuera de tiempo, rompemos una lanza y oramos brevemente. Lo siento, Pepe, ya se nos acabó el tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, ha sido una bendición aquí en Armonía, el pueblo gitano, el pueblo payo, los oyentes, los que nos siguen por televisión. Levantamos a Cristo Jesús, crucificado pero resucitado, y en aquella cruz se han abolido las enemistades, y aunque hay un residuo aún, somos autocríticos, seguiremos luchando para que lo que tú has conquistado en la cruz lo vivamos nosotros en nuestras iglesias. Amén. En las iglesias que tú nos pones a ser miembros de ellas, y lo hacemos extensivo a toda la audiencia. Une cada día más a estos pueblos para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Muchísimas gracias por vuestra aportación, ha sido una bendición. Igualmente. Y a ustedes igual. Muchas gracias, muchas bendiciones, y esperamos haber sido de estímulo y de ejemplo. En el nombre de Jesús les bendecimos. Al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá.